Saludos cordiales, queridos estudiantes. Quiero presentarles de manera sintética, explícita, no con mucho detalle, pero para que comiencen a trabajar lo que es la estructura del protocolo o del proyecto de investigación que vamos a trabajar para elaborar el perfil epidemiológico. A ese protocolo de investigación se le conoce como un documento, el cual se detalla se detalla en esa planificación el desarrollo de la investigación. Debe de contener generalidades que son como cualquier otro documento, como la carátula, índice y la introducción. Luego lleva la problemática que establece, en este caso, qué es lo que se va a investigar, cuál es la situación en la cual vamos a investigar. Luego sigue lo que son los objetivos, que establece qué es lo que yo quiero lograr con la investigación. También luego viene lo que es el planteamiento de hipótesis. En este caso, si es necesario, se van a elaborar, si no, no dependerá cómo se establezcan los objetivos. La definición de variables responde a las hipótesis establecidas. Las variables son, como dice la palabra, variables, varías, dice al principio, son elementos de la investigación que pueden variar. ¿Ya? Y luego las categorías, ya hablamos de temas y subtemas que serán parte de la investigación, o sea, de lo que se va a investigar. Eso teniendo claro cuáles son los temas y subtemas relacionados con la investigación y que realmente se va a indagar sobre eso, se establece la fundamentación teórica, conocida también como marco teórico. Teniendo en cuenta ya las variables o las categorías, las hipótesis, el objetivo y la problemática clara, uno va y define la metodología de la investigación, que más adelante les voy a hablar en detalle en qué consiste. Luego tenemos el cronograma de actividades, que justamente ese será un detalle de las diferentes actividades que van a ser necesarias para cumplir con alcanzar los objetivos del proyecto, del protocolo de investigación. Luego vamos a hacer un presupuesto muy sencillo, básico, de cómo necesario para desarrollar la investigación. Las referencias bibliográficas, conocidas también como bibliografía, siguiendo normas APAS, y luego los anexos. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, trabajar un documento pequeño de máximo 10 páginas. Realmente la mayoría de esta información deberá ser literalmente redactado por ustedes, no buscando información. Entonces, dentro de la estructura del protocolo de investigación, tenemos el primer apartado. Ya ahí le estoy explicando que hay cosas que va a llevar el documento, que se llama la carátula, índice y la introducción. Pero lo que sigue a continuación es la problemática, que es la parte más importante, lo que vamos a investigar. Dice que la problemática va a describir la situación que necesita ser investigada. El problema, va a describir el problema que estamos queriendo resolver. Acuérdense, cuando yo hablo de perfil epidemiológico, nos referimos a la frecuencia, incidencia, morbilidad de las diferentes enfermedades que puede estar afectando a un cierto grupo social o a cierta comunidad, a cierta población. Entonces, de esas enfermedades puede ser que sea lo que tendríamos que hablar en la problemática. Y luego, esa descripción debe de basarse en base a la realidad y la teoría. Y en la teoría dice el estado del arte, refiere qué es lo que existe de ese problema, qué se conoce sobre esos problemas y la manera posible es el estado del arte, que se presenta la información más actualizada del tema, de los temas o las enfermedades que se van a investigar. Este va a llevar una estructura importante que se debe tener en cuenta. Es, además de describir la situación, además de fundamentarla en la realidad y en la teoría, debe de llevar lo que es una pregunta de investigación. Puede ser cuáles son las enfermedades más frecuentes que padecen la población X, por ejemplo. Y los beneficiarios son la población donde se va a investigar. Y la importancia, ahí está implícita lo que se le llama también en una investigación la justificación, decir el para qué, cuáles son los beneficios, cuál es la importancia de esa investigación. Y luego los beneficiarios, en este caso pueden ser la comunidad a la cual donde se va a desarrollar el estudio. Luego, con los objetivos, aquí el punto es que entendamos que son la guía de la investigación. Eso es bien claro, que ustedes tengan claro qué es lo que andan investigando. Por eso sugiero yo que hay que leer un poco más qué es el perfil, cómo se hacen las frecuencias de las enfermedades, investigar sobre ese tema para que me dé una idea cuál va a ser qué es lo que busco con esta investigación, hacia dónde quiero llevar esa investigación. Por eso dice que los objetivos son
la guía de la investigación. Te van a escribir objetivos generales, que en este caso va a ser 1, y varios objetivos específicos. Dice que de 3 a 5 puede ser. Yo digo, con 3 sería más que suficiente, aunque eso dependerá de cómo se plantea el objetivo general, dependerá, nos dirá más o menos cuántos objetivos específicos deberán redactarse. Y puntuales. Puntuales significa que deben de decir exactamente lo que se quiere lograr, no hacer tan vagos, claros también, que dejen exactamente sin temor a dudar de lo que se va a investigar. Aquí, según estos objetivos, dice que vamos a identificar las variables o las categorías que se investigará, porque de una u otra manera nos dice qué temas son los que vamos a indagar o qué enfermedades son las que vamos a investigar, etc. Y si vamos a investigar sobre las enfermedades o los factores que están relacionados con esas enfermedades, por ejemplo. Teniendo eso claro, y los objetivos, insisto yo, van a marcar la pauta así del trabajo, le vamos a hacer planteamiento de hipótesis. Planteamiento de hipótesis la vamos a plantear en el caso si en los objetivos se establece una relación causa y efecto, o sea, hay ciertos factores que determinan ciertas enfermedades. Entonces, si planteamos en ese objetivo esos factores y las enfermedades que se van a investigar, pues puede de alguna u otra manera llevar la pauta de que hay que elaborar lo que son las hipótesis de investigación. En este caso, las hipótesis son supuestos de la investigación, o sea, ¿qué es lo que esperamos encontrar al final? La hipótesis es una afirmación de lo que se espera encontrar, por ejemplo, y esa afirmación se basa en la literatura, en lo que se conoce sobre el tema. Por ejemplo, decir que la diabetes está relacionado es causada en la mayoría de los casos por el consumo exagerado de azúcar, por ejemplo, que la obesidad es un factor que afecta lo que es la salud de las personas, por ejemplo, podríamos decir, escribirlo eso como hipótesis y luego luego comprobarlo con la investigación. Entonces, aquí, según eso, esa hipótesis deben de plantearse de que establezcan una relación de variables. En su momento les voy a explicar que hay dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Cuando hablamos de esas dos variables, nos referimos que una es independiente porque no es afectada y la dependiente es porque es afectada por la independiente. Si yo hablo por ejemplo, así de manera general, que la obesidad es un factor determinante para el padecimiento de enfermedades frecuentes, para padecer enfermedades de manera frecuente, entonces la obesidad es un factor que determina la aparición de diferentes enfermedades. O, por ejemplo, lo que sería en este caso la higiene, el grado de higiene de una enfermedad, de una persona o de una cierta población, determina el número de enfermedades gastrointestinales que pudiera estar padeciendo. Entonces, por ahí podemos ir planteando lo que es la variable dependiente, sería la medida de higiene, y la dependiente que dependerá si el grado, si hay una alta cantidad de medidas de higiene que se aplican, entonces se espera obtener bajas enfermedades gastrointestinales, y luego viceversa. Si no se cumplen medidas higiénicas, ciertas poblaciones tienden a padecer frecuentemente enfermedades gastrointestinales. Entonces ahí planteamos las dos variables, la variable que son las medidas de higiene, que en la medida que se cumplen disminuyen los casos de enfermedad, por ejemplo, y las enfermedades como tal, el número de enfermedades o la cantidad de enfermedades sería nuestra variable dependiente. Más o menos así tendríamos que trabajarla, y esas hipótesis deben de plantear esa relación causa y efecto, afirmar de que hay medidas de higiene son las que determinan la frecuencia o la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, por ejemplo. Entonces, y se deben de plantear una de investigación y una nula. La nula, hay que decirlo, es una hipótesis que va a negar lo que dice la hipótesis de investigación. Si decimos, por ejemplo, las medidas de higiene son las que determinan la cantidad de enfermedades gastrointestinales que se puedan padecer, entonces usted dice al contrario, la nula decía que las
medidas de higiene no determinan la frecuencia o el número de enfermedades gastrointestinales que se puedan padecer. Entonces, más o menos tendríamos que plantear eso. Insisto yo, cuando yo les revise el documento, los avances que envíen, podemos revisar si los estamos creando de tal manera que lleve esa relación de esas dos variables. Entonces, según mis objetivos y según mi hipótesis, si yo sigo una relación de variables de causa y efecto, donde quedan bien claro que son una variable dependiente y una independiente relacionadas, nos lleva a crear lo que se llama la definición de las variables. ¿Ya? Decíamos que, o categoría, que eso va a ser un cuadro donde se define de manera conceptual las variables y las categorías. O sea, se le conoce, dice una definición. Por ejemplo, hablamos de medidas de higiene como variable independiente, entonces usted tendría que, definición es poner un concepto a qué nos referimos con medidas de higiene. Por ejemplo, la otra variable sería enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, definir o describir cuáles son esas enfermedades gastrointestinales. Entonces, y luego en los indicadores hay que decir, se refiere, si hablamos de cuántas enfermedades, el número de medidas de higiene que se cumplen, el cumplimiento o no de las medidas de higiene, el alto o bajo número de enfermedades gastrointestinales sería la otra, por ejemplo, indicador. Entonces, eso serían ahí. Y entonces decíamos que aquí vamos a hablar de categorías o variables según, si no planteamos hipótesis, van a ser categorías, ¿ya? O según el tipo de investigación que vayamos a desarrollar. Aquí, por ejemplo, hay tres tipos de investigación importantes que se les conoce como la descriptiva, la correlacional y la experimental. Si usted la correlacional le establecemos esa, por ejemplo, en primer lugar, si es, por ejemplo, primero sería, si es una investigación propiamente descriptiva, no llevaría a lo que es una hipótesis, ¿ya? Pero, insisto, el objetivo es el que determina si vamos a plantear hipótesis. Y luego, si hay objetivo, plantear relación de variables, luego la hipótesis también lo hace. Entonces, tal cual tenemos que trabajar variables en la definición, y la fundamentación teórica se va a armar en base a esas variables que se han identificado, ¿ya? Entonces, porque ese es el marco teórico que responde a esas variables o categorías establecidas. Nada más, no pueden ustedes colocar, ¿cómo les puedo decir?, temas que no tengan nada que ver con las variables o las categorías establecidas. Se hace lo que es un esquema de los temas que le darán de forma conceptual a la investigación, pero yo insisto, en función de las variables o las categorías que se deberán de tomar. Y es importante para la fundamentación teórica que ustedes consulten literatura confiable, documentos impresos o electrónicos que sean confiables. Y hay que citarlo, aquí dice sexta edición, pero podemos seguir la última edición, que es la séptima edición, para elaborar lo que es la fundamentación teórica.